Mostrando el amor y la misericordia que usted tiene para los demás, así como Jesús ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Bueno, esas son la parte de los anuncios. Vamos a orar por la palabra que el pastor Alejandro viene. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. Encima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Gloria a Dios. Bueno, quiero darles un anuncio también rápidamente. Recuerde que mañana tenemos reunión a las 4 de la tarde de todos los líderes, ¿listo? Para cuadrar algunas cosas. Bueno, si ya saludaste a la persona que tienes ahí a tu lado, sonríale, bendígale. Y bueno, vamos a iniciar en nuestro servicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Bueno, hoy vamos a compartir un tema muy edificante. Yo creo que es más un estudio, pero es algo que sé que nos va a bendecir, sé que nos va a confrontar, pero también nos va a ayudar a poder cada vez más conocer su palabra y alinearnos a lo que Dios tiene para con nosotros. Hoy queremos compartir un tema que he titulado Derribando fortalezas mentales. Colócame la imagen acá, mi amor. Derribando fortalezas mentales. Diga conmigo, derribando fortalezas mentales. Sabes, hay algo muy interesante y es que cuando se trata de fortalezas mentales, es como esas paredes que nosotros nos colocamos a nosotros mismos. Es como esas limitaciones. Son esas paredes físicas y espirituales también, o esas mentiras que el enemigo nos pone en la cabeza a nosotros. Y entonces creamos unos muros que nos limitan. Derribando fortalezas mentales tiene que ver con eso, con que esas barreras que nosotros hemos formado en nuestras vidas por las circunstancias que muchas veces nos pasan. Y es muy interesante porque mientras yo estudiaba este tema me he dado cuenta que muchas veces yo soy el culpable de limitar a Dios. ¿No le ha pasado a usted eso? Que muchas veces usted se expone a la palabra y empieza usted a leerla, a entenderla, y usted empieza a preguntarle a Dios cosas y momentos, y usted dice: Señor, pero ¿por qué estas situaciones? Y entonces la misma palabra te da a entender que no es Dios, somos nosotros los que nos limitamos y limitamos a Dios. Dios no quiere que nosotros caminemos con barreras, con muros, tanto físicos como espirituales, sino que nosotros podamos caminar en la libertad con la que Él realmente nos ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Esas barreras mentales se convierten muchas veces en cargas y se convierten en un obstáculo para que tú y yo vayamos a la presencia de Dios con libertad. Se convierte en un peso que muchas veces es difícil de llevar. Y al ser difícil de llevar, tiene que ver con que usted y yo nos cansamos.
con que usted y yo, por muy ungido o por muy espiritual que sea, se cansa. Ayer jugamos fútbol y hoy no me podía ni parar. Es porque hemos perdido, o bueno, yo he perdido la costumbre de jugar y hacer ejercicio. Me volví sedentario. Pero así mismo pasa espiritualmente. Nos volvemos sedentarios, nos limitamos, dejamos de ejercitarnos en lo espiritual, en lo que funciona y siempre va a seguir funcionando. Y entonces ahí es donde fallamos. Y entonces ahí entendemos que son barreras mentales que se han formado en nuestras vidas. No las ha puesto Dios, la hemos puesto nosotros mismos. Son esos caparazones que muchas veces nosotros lo hacemos como si quisiéramos protegernos, pero terminamos llevando un peso. La tortuga no es lenta porque ella lo sea así, no, es por su peso. Es porque fue diseñada para protegerse con su caparazón de las cosas que pueden pasar alrededor. Y a veces es bueno, pero la limita. La fortaleza mental viene a nuestra vida para limitarnos. Y es por eso que hoy vamos a ir a la palabra, porque la palabra dice que debemos derribarlas. Y entonces quiero que entendamos que en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5 vamos a estar desarrollando este tema sobre ese versículo. Formamos esos caparazones que creemos que nos hacen bien, pero no. Realmente se convierte en una carga, se convierte en un peso que no tenemos por qué llevar, que no tenemos por qué nosotros entender. La tortuga se siente pesada cuando está fuera de su hábitat. Ella va caminando por tierra y es lenta, pero en el agua no lo es. En el agua ella se mueve como quiera y va y viene y es liviana. ¿Sabes por qué? Porque fue creada para ese hábitat. Cuando tú y yo salimos del hábitat donde hemos aprendido a amar y a buscar la presencia de Dios, entonces vamos a cargar con ese peso. No nos vamos a sentir cómodos, no nos vamos a sentir como quien dice con la autoridad física, moral o espiritual para poder desarrollar lo que Dios nos ha entregado. Pero cuando nos alineamos al hábitat, cuando dejamos que Dios nos lleve cada día a su presencia y nos podamos, no sé, profundizar como la tortuga en el mar, vamos a poder llegar donde queramos. Ahí es donde yo quiero que vayamos, porque el versículo nos muestra a nosotros que 2 de Corintios 10, 4, 5 dice, porque llegaron. Voy a leerlo en la Reina Valera. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que empieza diciendo este versículo es que somos del ejército de Dios, que el ejército de Dios no pelea con cualquier armas. Dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que tenemos que entender es que no podemos seguir peleando en nuestras propias fuerzas, con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad, con nuestras estrategias humanas que a veces funcionan, pero Dios está esperando que nos rindamos para poder tomar el control de la situación. El enemigo siempre tiene un plan para destruirnos, pero el ejército que va a enfrentarse a cualquier enemigo siempre va con una estrategia. Nunca van con las manos abajo, nunca van a improvisar. Ellos van porque se han preparado, ellos van porque se han ejercitado, ellos van porque se han entrenado mental, física y en todo lo que tiene que ver con el territorio se han preparado para ir y luchar. Pero nosotros que somos hijos de Dios, dice la palabra que somos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? ¿Usted sabe lo que está expresando y que está diciendo al usted decir yo soy un soldado de Jesucristo? Si tú y yo somos soldados de Jesucristo, entonces la palabra dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que te diga a ti que el evangelio es para que seas feliz te está mintiendo, porque el evangelio no es realización, es negación.
Un soldado se tiene que negar, un soldado se tiene que privar de su familia, de muchas cosas y estar en el cuartel allí encerrado. El Hijo de Dios también debe entender que sus armas no son carnales, que sus armas no le van a funcionar en la carne, sino que él debe ser espiritual. Debe entender que las armas de nosotros son espirituales, que no hay arma más poderosa para un hijo de Dios que el ayuno, que la oración, que la búsqueda, la lectura de la palabra. Pero también hay otras herramientas y otras armas atómicas espiritualmente, como el amor. Porque dice que el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. El amor es un arma poderosa. Pero nosotros en la mente nos limitamos, formamos barreras. Y entonces vienen los problemas mentales. Vienen los problemas de inestabilidad emocional, donde nosotros empezamos a dejar que nuestra mente nos domine, que la circunstancia nos agobie, que el pensamiento nos derribe, y se empieza usted mismo a descalificar. Se empieza usted y yo a empezar a dejar que la mente gane ventaja, y cada vez que tú dejas que el enemigo envíe un dardo a tu mente, es como si estuviera levantando una pared. Y cada vez que tú piensas negativamente, estás colocando una pared. Y estás levantando una pared. Cuando menos piensas, tienes un muro que te está limitando, una barrera que te aparta y te separa de la gracia y de la presencia de Dios. Y que lo único que entiendes y escuchas en tu mente y en tu corazón es que no lo vas a lograr, es que no eres capaz, es que tienes que quedarte allí en esa situación, porque entonces has perdido a Dios. El enemigo te empieza a bombardear. Él envía dardos en tu mente, te los coloca, pensamientos. ¿No le ha pasado? Cuando yo estudiaba esto y empezaba a orarle a Dios por esto lo tengo preparado hace rato. Hablaba con José la otra vez y le decía: Dios puso esto muy fuerte en mí, porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero está apartada estando dentro de la iglesia. Escuchaba una entrevista de un psicólogo que se suicidó, y el psicólogo hablaba y él decía: yo todos los días por 8 horas, 10 horas atendía a pacientes con problemas mentales, atendía pacientes con situaciones crónicas en su mente, de depresión, de angustia, por todo lo que está pasando. Pero muchas veces yo los escuchaba a ellos y yo quería callarlos y que ellos me escucharan a mí. Porque yo muchas veces que llegaba a mi trabajo quería ser el paciente y no el consejero, porque estaba enfrentando situaciones difíciles. Había perdido su familia, había perdido todo. Y entonces él da una frase que me impactó mucho y que me llamó mucho la atención, y es que él dijo: llevo meses estando sin estar. Tremendo. Llevo meses estando allí en mi lugar de trabajo, dando consejerías, escuchando a los otros quejarse, llorar, lamentarse, porque es mi trabajo, decía él. Pero a la hora de decirles algo, yo simplemente querían que me abrazaran. Yo simplemente querían que me dijeran: ¿y tú cómo estás? Pero no, ellos querían que yo escuchara cómo estaban ellos, pero nadie escuchó cómo yo estaba. Y entonces él deja esa nota diciendo: llevo meses estando sin estar. Nadie lo escuchó. El que siempre escuchaba a todos, nadie lo escuchó. Y así hay mucha gente en la iglesia, mi hermano, ¿sabes? Hay mucha gente que está en la iglesia pero está apartada. Viene por costumbre, viene por religión, viene porque sus padres le inculcaron, porque lo vio en internet, porque quiere, no sé, calmar su mente, pero no tiene un encuentro personal con Dios. Llevan meses estando sin estar, llevan años estando sin estar. Y entonces, porque se han formado unas barreras tan grandes que no los permiten alcanzar la gracia de Dios. La palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo sea débil, entonces ahí es donde voy a ser fuerte, porque entonces Dios empieza a luchar por mí. Y el versículo aquí empieza hablando de que realmente hay unas armas, pero no son carnales. Dice: son poderosas
en Dios. ¿Cuántos saben que las armas que tenemos son poderosas en Dios? Y no son para cualquier cosa. No son para guardarlas, no son para exhibirlas, no son simplemente para decir yo las tengo, no, son para usarlas, para destruir fortalezas, para derribar argumentos y también toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es interesante porque el no saber usar las armas es lo que hoy en día está haciendo que la iglesia a nivel mundial falle. Porque estamos usando las armas para vanagloriarnos. Estamos usando las armas para decirle al mundo: yo tengo, no sé, la mejor iglesia, el mejor ministerio, la mejor familia, el mejor título, no sé. Y se creen los super saiyajines espirituales. Pero las armas no son para nada de eso. Son para atacar al enemigo. Y tu hermano no es tu enemigo, tu esposa no es tu enemigo, tu familia no es tu enemigo. Esos son armas carnales. Pelear con la gente son armas carnales, pero las espirituales no. Somos de los que la usamos creyendo de que hay un poder especial en ella. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sean tronos, sean poderes, sean dominios, sean señoríos, sean hombres que se nombran. En resumen, lo que está diciendo la palabra es que hay demasiados ejércitos del mal peleando en contra de nosotros. Y tú peleando con tu familia creyendo que son ellos. No, están siendo influenciados, están siendo atacados en su mente. La Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu. Cuando tú entras a estudiar la vida de Saúl, te das cuenta que Saúl sufrió crisis de bipolaridad, de depresión. Dios le permitió ser rey, aunque Dios no lo quería poner. Samuel se acerca a Dios y le dice: el pueblo me está pidiendo rey. Y Samuel empezó a insistirle a Dios y Samuel ya estaba cansado de todo eso y Dios le dijo: bueno, pues que hagan lo que quieran, póngale rey. Y dice que Saúl era hermoso y que de hombros para arriba no había nadie mejor que él, que era un guerrero, que era un mejor dicho. Pero tenía un espíritu que lo atormentaba. Era el rey. Pero había un pequeño llamado David. Había un jovencito que menospreciaron en su infancia, que sus padres lo olvidaron porque tenían preferencia con sus otros hermanos. Pero Dios vio el corazón de David y lo escogió. O sea que no es el título, es el corazón. No es lo que tú puedas demostrarle a otros, es lo que hay dentro de ti. Pero no ha sido expuesto y no ha salido a la luz porque estamos dejando que esas fortalezas mentales lo tapen, nos aparten. Y entonces Saúl llamó a David para que tocara el arpa. Y se dio cuenta que había un jovencito que tocaba el arpa y adoraba a Dios. Y entonces cuando él trajo a David delante de Saúl, tocó para él y el demonio o el espíritu que lo atormentaba, dice que se iba. Y él se podía descansar. Saúl empezó conociendo a David para beneficiarse de él. Escucha esto. Saúl llamó a David porque lo necesitaba. Saúl llamó a David porque había un tormento en él y solo el que portaba la presencia de Dios a través de la adoración lo podía sanar. Hay un poder especial en la adoración. Tu adoración no puede ser carnal. Tu adoración no puede ser, aunque tengas la mejor voz, la mejor letra, la mejor expresión. Tu adoración tiene que ser con rendición. Y tu rendición va a abrir el cielo. Y el cielo se va a revelar el Padre a tu vida. Y entonces el verdadero significado de la adoración es cuando yo entiendo que Dios se ha revelado a mi vida. Y como Él se revela a mi vida, yo solo tengo que agradecerle y servirle, no pedirle nada. Pero Saúl, cuando ya se apartaba el espíritu, entonces ya se olvidaba. Un día se dio cuenta que necesitaba tener a David porque el espíritu lo seguía atormentando. Entonces lo llamó para que le sirviera. Y David empezó a servir al palacio. David empezó a servir al ejército. David empezó a servir en el reinado de Saúl. Pero un día, diga conmigo, un día necesitaban vencer a Goliat.
No había quien lo venciera y David, el pequeñito David, fue a hacer un mandado. Diga conmigo, obediencia. La obediencia te promociona. Yo no sé si tú estás escuchando, pero la obediencia te promociona y te llena al lugar donde tienes que estar. Él estaba allí olvidado, pero el padre le dijo: ay, hágame el favor usted, que lléveme esto, que no hay nadie quien lo lleve. Porque no es lo mismo tener disposición que tener disponibilidad. Hay gente dispuesta pero no disponible. David estaba dispuesto y disponible. Yo voy, nadie quiere ir, yo voy. Pero entonces dice la palabra que David fue. Y cuando va, ve que el pueblo llevaba muchos días atemorizado por un grandote y nadie peleaba con él. Saúl dice: el que lo enfrente y lo venza, le voy a dar a mi hija de esposa y un lugar en el reinado. Y David, mejor dicho, estaba que casaba. Y entonces escuchó eso y salió a pelear. Cuando su hermano Elías lo ve, le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Eso no es para ti. ¿Tú qué haces aquí? Vete de aquí, tú no tienes por qué estar aquí. La Biblia literalmente dice que David le dijo nada, no lo escuchó y se fue. Y se presentó ante el rey y dijo: yo voy a pelear. Y entonces el rey le pasa su armadura, y como Saúl era un grande y fuerte, pero David era pequeño, la armadura le quedaba floja, le quedaba grande. Y entonces, mira, dice la palabra que David le dijo: no, yo no puedo pelear con esto, eso no es mío. Una de las cosas que hace que tú y yo tengamos muchas limitaciones es comparar nuestra vida con otros. Es querer hacer lo que otros hacen. Es querer fluir como otros fluyen. Es querer, no sé, copiar a otro. La palabra dice que David no pudo usar la armadura porque no le pertenecía. Dios va a empezar a entregarnos a cada uno de nosotros lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿dónde va a ser entregado eso? En la intimidad con Él, en la búsqueda genuina con Él, en donde tú dejas tus armas carnales y empiezas a pelear con tus armas espirituales. David se quitó la armadura, cogió 5 piedras y se fue a pelear. El gigante se le burla y le dice: ¿tú qué crees? ¿Que yo soy un perro? ¿Qué para venirme con eso? Y él le dijo: no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él entendía que sus armas no eran carnales, eran espirituales, y él lo venció. No fue él el que tiró la roca, fue Dios quien guió su mano con la práctica que él tenía en el secreto, porque así mismo defendía a sus ovejas. Todo lo que tú hagas en secreto se va a manifestar en público. David por mucho tiempo practicó con su onda y defendió a sus ovejas de leones, de osos, peleaba con ellos. Pero cuando se tuvo que enfrentar realmente a lo que Dios le tenía preparado, supo actuar. El que pasa tiempo en oración sabe cómo actuar cuando se viene la guerra, sabe cómo actuar cuando el enemigo viene a atacar, sabe cómo resolver la situación y no salir corriendo, sino que la resuelve con madurez. David es un ejemplo tremendo, pero estamos hablando de que Saúl empezó a sentir celos de él. David lo venció, lo empezó a dejar que trabajara en su reinado, en su ejército. Y cuando iban a la batalla, David vencía a 10,000 y Saúl vencía a 1,000. Y entonces le sacaron una canción y empezaba la gente a corear: Saúl mató a 10,000, David mató a 10,000, pero Saúl mató a 1,000. Y dice la Biblia que Saúl empezó a sentir celos en su corazón. Una persona bipolar, emocionalmente inestable, una persona que se deja limitar por sus fortalezas mentales, esa persona es la que deja que esos sentimientos contrarios vengan a su vida para vencerlo. Saúl pudo haber sido un buen rey, porque la palabra dice que cuando Dios permitió que él fuera rey, incluso lo mudó a un corazón nuevo, a un hombre nuevo. Pero aún siendo mudado fue descalificado, porque abusar de la gracia de Dios nos permite que Dios nos descalifique también cuando Él quiera. Abusar de la gracia de Dios nos va a hacer a nosotros muchas veces ver a otros cumplir lo que Dios tenía para nosotros, y lo tuvo que hacer otro porque tú no pudiste. David nunca tuvo un pensamiento en contra de Saúl, pero Saúl sí lo tuvo contra David. Lo quiso matar,
lo quiso perseguir, lo quiso de todo, porque Saúl empezó a enfrentarse con su orgullo. Por eso dice la palabra que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de Dios. Saúl cometió muchos errores, pero su orgullo y su prepotencia, él quería ser conocido. Él quería que lo aplaudieran y que lo felicitaran y que dijeran: no, pero es que él es el rey. Pero cuando escuchó que estaban aplaudiendo a otros por lo mismo, estaban haciendo lo mismo, todos los mataban y hacían lo mismo, hacer que el pueblo ganara. Esa es la diferencia entre una persona que tiene sus emociones estables, equilibradas, no siente celos, no siente odio, no siente rabia, no siente envidia, no siente competencia, no siente, no sé, un sentimiento contrario por aquel que está creciendo a su lado. David pudo haber dicho: no, yo no vuelvo a pelear porque usted cada vez... Pero Saúl se dejó llenar su mente y su corazón de tantas cosas que empezó a formar fortalezas mentales. Estudiosos, teólogos dicen que él tuvo una depresión crónica a tal punto que se suicidó. Era tanto su orgullo y su mentalidad de querer ser reconocido y de querer ser perfecto y caerle bien a la gente, que cuando lo iban a matar no dejó que lo mataran, sino que puso la espada y se echó sobre ella, porque él dijo: yo no voy a dejar que nadie diga que mataron a Saúl, que mataron al rey. Una persona con altivez en su mente, en su corazón, está siempre pensando en agradar a los demás. Y esa altivez se convierte en una barrera, y la palabra dice que al orgulloso y al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo mira de cerca. Está con él. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era perfecto? No lo era, pero David supo humillarse delante de Dios. Y el ejemplo de Saúl fue que fue un hombre dominado por sus emociones. Él pretendía esconder su inseguridad con su poder. Era un hombre que tenía todo el poder, todo el reinado, pero se paraba al lado de David y se sentía inseguro. Las fortalezas mentales, los muros, todas esas cosas que se empiezan a formar en tu mente, suposiciones, cosas que vienen a tu vida después para hacerte sentir inestable emocionalmente. Vuelvo al ejemplo de este personaje. Llevo meses estando sin estar. Eso me impactó. Voy a ser honesto contigo. No crean que porque nosotros predicamos o hacemos cosas para Dios, todas las veces estamos bien, todas las veces tenemos fuerzas, todas las veces queremos hacerlo. No, hay días donde nos cansamos, hay días donde nos hartamos, hay días donde no queremos hacer nada espiritualmente porque nos sentimos agobiados. A veces vemos que las cosas no salen como queremos, pero Dios siempre te alienta. Y en los momentos donde yo más he visto que las cosas empiezan a desbaratar, es donde más Dios me hace crecer. En los momentos donde yo menos quiero orar, es donde más tiempo tengo que pasar con Dios. En los momentos donde yo tengo nada de ganas de leer la palabra, es donde yo más tengo que doblegar mi carne y llevarla a leer la palabra. Si no la quiere leer, escúchela o vea un video, pero no deje que lo que usted hace para Dios sea reemplazado por otras cosas, porque cuando usted quiera volver va a ser muy difícil. La peor prisión está en tu mente. Debemos aprender a liberarnos de eso. Por ahí una amiga decía que una mente desocupada es el taller del diablo. Y cuando, no sé si le ha pasado a usted, pero cuando usted más tiempo tiene es cuando más piensa usted en fallar. Hay algo, y es que las fortalezas mentales son pensamientos conscientes o inconscientes. Puedes que los puedas controlar, puedes que no lo puedas controlar. Puedes que tú puedas decir: sí, me enteré de que esto vino a mi mente y pude pararlo. O otras veces tú, cuando menos piensas, lo estás pensando. Es un impulso. Pero lo que nosotros hemos permitido que entre a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, aquí en nuestra cabeza, va a ser el fruto de todas las experiencias que nosotros hayamos vivido. Cuando tú repites algo constantemente, ya tu mente se programa para eso.
Es por eso que dicen que si tú ves una foto de pornografía queda en tu mente por 21 días. Que si tú ves una palabra o escuchas una palabra que sabes que está mal, queda en tu mente por muchos días. Nadie puede decir, no, yo no quiero ver y al otro día olvidar, no. Entonces, todo eso viene a nuestra vida y se convierte en malas experiencias. Las fortalezas mentales son fruto de las malas experiencias. Hay gente que ha sido abusada en la niñez. Hay gente que ha tenido faltantes en su vida, ausencias familiares, económicas, ha tenido traumas, ha tenido, no sé, abusos físicos. Pero todo esto se convierte más adelante en un caparazón, en algo que quieres proteger, en algo que quieres ocultar. Saúl era inseguro y él pretendía, con su poder, con su apariencia, con lo que la gente sabía de él, ocultar todo eso. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Quizás esas experiencias han sido resultados de cosas que nos han pasado, resentimiento, odio. Pero mira, la fortaleza mental tiene una característica, y es que hace que nos volvamos desconfiados. Hace que nosotros empecemos a dejar que nuestra mente produzca sus propios guiones. ¿Cuántos han aprendido una canción? ¿Cómo han hecho para aprendérsela? ¿Quién me dice? Escuchándola varias veces, repitiéndola, viendo la letra, escribiéndola, ¿cierto? Pero usted hace lo que sea para que esa letra le quede aquí. Uno la escribía. Exacto. Y así muchas veces se disfraza la depresión, se disfraza la angustia, lo que hace que nuestra mente se bloquee. Vienes y das libertad a tu mente para que sea como un guión y escriba lo que tiene que escribir de ti, que no es lo que realmente eres. Las grandes cosas pasan porque nuestra mente nos ganó la batalla. Esta semana hubo una señora que era conocida por allá por el barrio de Villa Colombia, que su hijo la mató. Y el muchacho tenía problemas mentales. Pero esta señora convivió con él 45 años. Era su hijo. Y la noticia dice que él llegó a su casa, ella no le sirvió la comida a tiempo y que él la apuñaló varias veces. Su excusa es: no, es que tengo problemas mentales, es que tengo problemas psiquiátricos, es que tal y tal cosa. Puede que los tenga, pero hay algo detrás de todo eso. Hay algo demoníaco detrás de todo eso. Hay algo que espiritualmente que lo llevó a todo eso. Porque él ya, su mente no estaba dominada por él, estaba siendo dominada por otras cosas. El versículo dice que nuestras armas son poderosas en Dios, no son carnales, y sirven para destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas se han empezado a armar en tu vida? Mira, Saúl no pudo derribar sus fortalezas mentales y estas terminaron derribándolo a él. Dios le dijo a él: ve y destruye todo un pueblo y termina con todos. Pero él no obedeció, obedeció a medias. Obedecer a medias no es lo mismo que obediencia. Si él hubiera obedecido y no a medias, fuera hoy en día otra historia. Pero por él obedecer a medias, dice la Biblia que Dios le quitó el reinado. Y aunque Saúl se rasgó la ropa y lloró y le dolió, ya Dios lo había determinado. Y la Biblia dice: si yo determino una cosa, ¿quién me hará cambiar de opinión? Si yo tuviere hambre, ¿a quién le voy a pedir comida? ¿No soy yo el que creó todo? Dios habla de esa forma por su soberanía. Pero nosotros somos abusadores de la gracia. Abusamos y nos programamos para fallarle a Dios porque creemos que Él nos va a perdonar. Pero la consecuencia viene tarde que temprano.
Y lo que sembramos cosechamos. Y Saúl sembró en su ministerio, en su reinado, desobediencia. Y cuando quiso parar no pudo. Y aunque él le dijo a Samuel, ayúdame, habla con Dios, no. Dios ya había determinado quitarlo a él para poner al obediente, a David, para poner al humilde, al menospreciado, para poner al olvidado, para poner a aquel que un día le sirvió a aquel que se quiso levantar contra él. David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo, porque él dijo: Dios me cuide de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Él sabía que Dios lo iba a colocar allí, no sabía cuándo, pero él sabía. Porque tener madurez mental nos hace entender los tiempos de Dios. Nos hace entender de que si yo me muevo es porque Dios me mueve y no porque mi emoción me movió. De que yo me muevo porque sé que Dios me quiere allí y no es porque mi inestabilidad emocional me hace estar de aquí para allá y de allá para acá, porque no sé cómo caminar, porque me siento inseguro, porque me siento desprotegido, porque hay una barrera que me impide ver el propósito y la voluntad perfecta de Dios. Podemos decir que son fortalezas en nuestra vida, porque tu fortaleza puede que sea diferente a la mía, pero en el contexto las fortalezas son sistemas de pensamientos, son creencias y son costumbres que hacen que nosotros resistamos al conocimiento y a la obediencia de Dios. Por eso el versículo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo me va a hacer a mí poder caminar estable emocionalmente. Por eso es bueno estudiar la palabra, porque cuando venga lo que venga a nuestras vidas a querernos tumbar, nuestra palabra es nuestra defensa. La palabra que tú has leído va a venir a tu vida para darte fuerza, y va a venir a tu vida para ayudarte a resistir y para poder vencer. Las fortalezas siempre vienen por influencias externas, como la cultura. Pasa muy de seguido que gente que entra a la universidad creyendo en Dios se vuelve ateo, se deja desviar por las filosofías. ¿Conocen a alguien así? Yo he conocido a muchos. Porque la cultura, lo externo, le influencia a eso. Le influencia a tal punto que usted dice: pues si todo el mundo lo hace, yo lo hago. Entonces echémonos la bendición porque todo el mundo se la echa, ¿cierto? Y empieza uno a dejarse llevar por la cultura, por las costumbres. Pero también hay fortalezas que vienen influenciadas por cosas internas a nuestra vida. Y esas cosas internas, una de ellas nomás es el miedo, la duda. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo de las cosas? Y usted dice: ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que va a pasar? ¿Será que va a suceder? Pero cuando usted deja el miedo a un lado y se deja guiar por Dios, Dios lo empieza a llevar. Y cuando se mira para atrás, usted dice: por aquí era. Por aquí era, porque así tenía que pasar. La bipolaridad de Saúl lo llevó a cometer errores tremendos. Y ahí es donde quiero decirte algo. Juan 14, 30 al 31 dice: Juan 14, 30. Juan 14, 30 al 31 dice: ¿quién llegó? Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y que el Padre me mandó, así hago. Levantados y vámonos de aquí. Jesús estaba hablando con sus discípulos y él les venía aclarando hace mucho tiempo que era necesario que él muriera, que era necesario lo que él tenía que padecer, porque a través de eso nosotros íbamos a poder acercarnos nuevamente al Padre. Pero los discípulos tenían temor.
Pedro quiso convencerlo y decirle: no, no lo hagas. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Tú te imaginas a Jesús con bipolaridad? ¿Tú te imaginas a Jesús con una inestabilidad emocional, diciéndole a Dios: no, yo no voy por ahí, mejor me va a doler? Y aunque él quiso hacerlo, yendo al Getsemaní, le dijo a Dios: si esta es tu voluntad, Padre, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el enemigo quiso minar su mente. Él estaba en ayuno y vino el enemigo y se le presentó y le puso pan porque él tenía hambre. Pero Jesús le decía: escrito está. Esa es la diferencia entre alguien estable emocionalmente y el ejemplo de Saúl, que era una persona inestable. Se movía por las emociones, por agradar a los demás. Jesús no quería agradar sino al Padre. Y aunque sus discípulos se molestaban, aunque sus discípulos querían, no sé, figurar él, y entonces ve que él está hablando con todos, y entonces él le dice: no hablaré más, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Yo entendía esto porque hay afirmaciones negativas que vienen a nuestra mente, y una fortaleza mental también se forma cuando le creemos nosotros las mentiras al diablo. Muchas de las cosas a las cuales nosotros no nos hemos decidido a llevar a cabo son porque le hemos creído la mentira al diablo. El diablo ha puesto en tu mente: no eres capaz. El diablo ha puesto en tu mente: no lo vas a lograr. Conozco casos de personas que en su familia han habido divorcio y no creen en el matrimonio. Entonces hay una fortaleza y ya se formó un argumento para decir: yo no me voy a casar, porque todos se divorcian, entonces me va a ir mal. Conozco personas que no quieren servirle a Dios porque han visto un mal ejemplo en alguien que le sirve a Dios. Y entonces el diablo le ha puesto y le ha minado su mente, porque la palabra ahorita lo vamos a ver en 2 Corintios 2:11 dice que debemos no dejar que Satanás gane ventaja con sus maquinaciones. Cuando Satanás mina tu mente de maquinaciones, la maquinación es un plan oculto en contra tuya. Y Jesús le habla a sus discípulos y le dice: ahí viene el padre de mentira y él no tiene nada en mí. Porque Jesús nunca le creyó las mentiras al diablo. Jesús siempre le habló la verdad. Por eso el diablo huía. Entonces, una de las características para nosotros empezar a vencer las fortalezas mentales es saber que tenemos un enemigo, que tenemos un campo de batalla que es nuestra mente, y que si él logra tomar el control de nosotros, de nuestra mente, entonces va a poder controlar todo. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: él no tiene nada que ver conmigo. Él es el príncipe de este mundo, pero yo soy el rey de reyes y señor de señores. Él puede decir que gobierna todo esto, pero yo puedo decir que lo voy a vencer en la cruz del Calvario. Él puede decir que, no sé, que se está llevando y haciendo que mucha gente se pierda, pero yo voy a dar mi vida para que muchos sean rescatados. Jesús no dejó que el enemigo minara su mente, y él protegió a sus discípulos hablándole la verdad y exponiendo al diablo. Ahí es donde tú tienes que entender que 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que el enemigo va a atacar nuestra mente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has identificado esa área donde el enemigo te está atacando constantemente? No tiene que responderme, pero piénselo por un momento. Piense si usted conoce, identifica dónde se está originando esa batalla que el enemigo te está haciendo perder. Nuestra mente fue afectada por cómo fuimos criados, por conductas aprendidas, por cosas que vimos en nuestra casa, y entonces se creó una fortaleza mental, una costumbre, como dice Oscar. Pero muchas fortalezas mentales fueron formadas porque nosotros tendemos a generalizar. Es que un hombre falló, entonces todos los hombres son cortados por la misma tijera.
Oh, todas mientes, como dicen por ahí. Y generalizamos simplemente por no enfrentar esa situación. Las fortalezas también se convierten en argumentos en contra de Dios. Por eso el versículo principal está diciendo que debemos derribar toda fortaleza mental, pero también destruir todo argumento que se levante en contra de Dios. Si tú empezaste a vivir y a crecer en Dios, entonces tú tienes que ser el primero que lo defienda. Yo me he alejado de personas que se burlan de Dios, aunque sean mis amigos. Yo me he alejado de personas que quieren coger a Dios de juego. Yo me he alejado de personas que ven mi fe como una burla o una payasada. Y entonces uno dice, no, pero es que también necesitan a Dios. Sí, lo necesitan, pero Dios no te va a usar a ti porque te están viendo como una burla. Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque hay gente que no va a creer por lo que tú les pongas y le prediques. Dios va a usar a otras personas. Pero lo que importa es que tú sigas mostrando que amas a Dios y lo defiendes. Que tú seas cristiano en la iglesia y en la calle, cristiano en tu trabajo y en tu familia, cristiano donde quiera que vayas, y que nuestros temores no se conviertan en una fortaleza mental a tal punto que entonces, ay no, yo no le voy a predicar a él porque es que me ven. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Que tú en todas partes entiendas que Jesús te liberó tu mente, que Jesús te ayudó de la depresión, que Jesús te ayudó del hambre, que Jesús te ayudó contra las mentiras que el enemigo había puesto en tu vida y en tu familia, y que te ayudó a destruir toda maldición generacional y las venció en la cruz del Calvario para que pudiéramos caminar en libertad. Miren, terminemos con Romanos 12:2. ¿Quién me lo puede leer? Terminemos con este versículo para ir cerrando con la conclusión. Romanos 12:2. ¿Qué dice? 12:2, ¿no? Entonces está diciendo que no vivamos según otros, que no seamos la copia de nadie, que dejemos que Dios transforme nuestra mente. La Reina Valera dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces muchas veces decimos, no, yo quiero la voluntad de Dios para mi vida, porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero eso suena muy bonito, pero el versículo anterior dice que debemos transformar nuestra mente. Y para poder transformar nuestra mente debemos permitir que el Espíritu con su hermosa presencia venga y quiebre y destruya y empiece a orar en esas fortalezas mentales que hemos puesto, esos muros, esas limitaciones, esas barreras, y eso que ha hecho que nosotros no podamos avanzar. Tenemos que matar esa voz en nuestra mente. ¿Cuántos de aquí pueden reconocer que han escuchado esa voz que los desanima? Esa voz que te desalienta. Pero tenemos que sacar esa voz de nuestra mente. Tenemos que hacer de nuestra mente algo armonioso con la presencia de Dios. Miren, tenemos que destruir la influencia negativa en nuestra vida. Tenemos que dejar de oír la voz del enemigo y empezar a oír la voz de Dios, porque entonces vamos a poder comprender la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero eso no quiere decir que no duela. Aceptar la voluntad de Dios duele, cuesta, porque escuchar el sí de Dios todo el mundo quiere, pero aceptar el no de Dios todo el mundo le huye. Y cuando Dios dice sí, usted dice aleluya, pero cuando Dios dice no, ¿usted qué va a decir? Aleluya. Es tremendo, pero todo inicia aquí en nuestra mente. La Biblia dice que debemos santificar todo nuestro
mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, todo nuestro ser, y que ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Muchos han permitido que el enemigo los mine a tal punto que no creen ni siquiera que Jesús vuelve. Pero aceptar la voluntad de Dios nos hace a nosotros entender. Quiero darte una clave o un secreto para que tú puedas dominar tus pensamientos. Primera de Pedro 1:13 dice, voy a leerlo en la Reina Valera y en la PDT. Alguien que me lo lea en la Reina Valera 1:13, Primera de Pedro 1:13. Yo lo tengo en la PDT, pero quiero leer las dos versiones. Dale, Michael. Solo el 13. Amén. Entonces la Reina Valera está diciendo: ceñid vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Cuerda, ¿qué más? Sobria, centrada, cuerda, que está en sus 5 sentidos, que está consciente, que entiende, que no se distrae. El versículo está diciendo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y la palabra ceñir es amarrar, es sujetar, es tomar control, tomar rienda de tu entendimiento. Los lomos son como donde hay un versículo que dice que de nuestros lomos Él iba a sacar una descendencia, ¿cierto? O sea, dando a entender que de aquí, o sea, de la parte de aquí, es como donde el hombre puede sacar ese fruto. Y entonces dice que los lomos de vuestro entendimiento son como donde nacen nuestros pensamientos, donde se originan nuestros pensamientos. ¿Dónde se originan nuestros pensamientos? En nuestra mente. Pero si nosotros no ceñimos nuestros pensamientos, vamos a vivir una vida en derrota. Vamos a vivir una vida de esclavitud, una vida dominada, una vida que no agrada a Dios. Pero si tú logras tomar el control de tus pensamientos, tener pensamientos positivos y pensamientos que te lleven a la victoria, entonces vas a poder andar como Dios quiere que andes. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es lo que decía el versículo central. Y eso tiene que ver con ceñir nuestros pensamientos, con tener dominio propio, con controlarnos, lo que pensamos, lo que actuamos. Lo que nosotros permitimos pasar por nuestra mente es nuestra responsabilidad. No busquemos culpables, es nuestra responsabilidad. Proverbios 25-28 dice, leámoslo en la PDT. Primera de Pedro 1:3 en la PDT dice: por eso preparen su mente para servir. O sea, aquí está hablando más claro y está diciendo: su mente, prepárela, porque usted no la prepara, no puede servir. Si usted no prepara su mente para servir, dice, con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. O sea que tomar el control de nuestra mente, tener emociones estables, no permanecer en un estado de bipolaridad como Saúl, sino teniendo una mente controlada como Cristo, pudiendo nosotros obedecer como Cristo, pudiendo nosotros pensar como Cristo. La palabra dice: en todo lo que sea puro, en eso piense; en todo lo que sea digno, en eso piense; en todo lo que sea de buen nombre, en eso piense. Porque lo que dejamos entrar en nuestra mente es nuestra responsabilidad. Pero cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios y a la lectura de la palabra, entonces nosotros vamos a poder tener unos pensamientos ordenados y dirigidos por Dios. El que se descuida en la oración, el diablo lo tumba con mucha razón.
El que se descuida en la lectura de la palabra, el diablo lo derriba. El que no ayuna dice que el diablo se lo desayuna. Porque esos son cosas espirituales y siguen funcionando y siempre van a funcionar. Quiero que terminemos con Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. El que un día dejó que las fortalezas mentales vinieran a su vida y se construyeran y se formaran, fue porque estaba desprotegido, estaba sin control de sus pensamientos, estaba en un momento donde su mente se nubló y se dejó llevar. Es por eso que un pastor decía: tú no caes cuando más lo piensas, sino cuando menos lo piensas, como decimos, sino cuando más lo piensas. Quiero que te coloques sobre tus pies y oremos, porque como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Pero nosotros somos de aquellos que hemos aprendido a usar las armas espirituales que Dios nos entregó. Nosotros somos de aquellos que no vamos a dejar que las paredes espirituales y físicas y que las mentiras del enemigo vengan a nuestra vida para derribarnos, sino que vamos a usar las armas de Dios porque son poderosas en Él, no en nuestra fuerza. Cierra tus ojos y oramos.